unas personas que ya están comentando. Muy bien, hoy día vamos a comenzar. Tenemos acá un problema con el video, pero no importa. Vamos a comenzar hoy día sin el video porque siempre uno encuentra problemas técnicos y parece que hoy día mi cámara no funciona, así que no importa. Vamos a hablar hoy día sobre el momento en que nosotros queremos orar, el momento en que nosotros queremos prepararnos para la oración. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Es importante que sepamos entrar en la soledad. Me acuerdo en una ocasión en que en un retiro un sacerdote nos orientó, ¿no?, para poder orar y entrar y disfrutar de ese retiro. La orientación era: entra solo, quédate solo, entra todo, ¿no?, y sal otro. Es decir, la soledad es una experiencia que muchas veces evitamos, no queremos estar solos, queremos estar acompañados, pero hay que dar un tiempo de calidad a Dios. Él nos está hablando en el silencio de la mañana, en la paz, en esa soledad. Y esta es la primera recomendación del día de hoy: entra todo, quédate solo, sal otro. Entra todo, quédate solo y sal otro. Esa es mi recomendación que doy para la lectura, para el estudio de la Biblia. Y esta expresión que usé para el título del post del día de hoy, del video, en realidad va a ser un audio, ¿no?, que espero que también aprovechen el día de hoy. Es la soledad sonora. Es decir, es un término de San Juan de la Cruz, en su cántico número 15. La soledad sonora. ¿Qué significa eso? Significa callar las voces externas y también las voces internas, las voces que no te dejan escuchar a Dios. Callar esas voces, las voces incómodas que no nos dejan escuchar al Señor. Él te está hablando, pero si no entramos solos a nuestro cuarto, como nos dice el Señor en el Evangelio, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora en el secreto a tu Padre. Si no hacemos este ejercicio de entrar solos a nuestro cuarto, no lo vamos a escuchar. Por eso que hoy día la cita bíblica que les quiero invitar a que contemplemos, a que quitemos esas sandalias para entrar en esta tierra santa de la Escritura, es la cita de Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Te doy unos segundos para que vayan a buscar en la Biblia el primer libro de los Reyes, en el Antiguo Testamento. Capítulo 19, versículos de 9 al 14. ¿De qué se trata? Se trata de profeta Elías. Se trata de profeta Elías. El profeta Elías, que era un hombre que experimentó esa soledad. Vamos a hablar un poco sobre esto, ¿no? Primera de Reyes 19, versículos del 9 al 14. Muchas veces las personas no tienen una orientación para leer el Antiguo Testamento. Hago acá un paréntesis, una pequeña introducción. Y qué importante es leer el Antiguo Testamento con una guía, con una orientación. Porque a veces, muchas veces he escuchado personas que tienen muchas dudas, que tienen dificultad de interpretar. Los textos del Antiguo Testamento son diversos y exigen una cierta orientación. Y el contexto de este pasaje, el contexto histórico, es una ocasión en que los reyes del norte de Israel, de esa confederación de pueblos que había, ¿no?, de las tribus, estaban siendo gobernados por reyes que no tenían las mismas creencias, la misma piedad que la del origen de Israel, ¿no?, la fe en el Dios único. Y Elías está queriendo que el pueblo vuelva a este origen, a su naturaleza, a quienes ellos son. Entonces, vamos a leer lo que ocurre, ¿no? A partir del versículo 9, Elías había ido
había tenido una confrontación grande con los profetas de Baal. Ahí leemos en el capítulo 19 escenas en la cual él tiene que huir, ¿no? No sabemos si es propiamente una huida o también él quiere retirarse de Israel y se va a lo que actualmente es el Egipto, pero en esa zona del Sinaí, donde está el monte Sinaí, que acá lo vamos a llamar, vamos a escuchar que lo llaman como monte Horeb, es el mismo monte, el lugar donde Moisés se había encontrado con Dios. Versículo 9, allí se introdujo en la cueva, en este monte, y pasó en ella la noche. Yahvé le dirigió la palabra y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, ardo en celo por el Señor, Dios Shebaot, es decir, Dios de los ejércitos. Porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado espada a tus profetas, solo quedo yo, y tratan de quitarme la vida. Le dijo, sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces el Señor pasó, y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas a su paso, pero en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego no estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo Elías, enfundó su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Le llegó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Respondió, ardo en celo por el Señor, Dios Shebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Solo quedo yo y tratan de quitarme la vida. Palabra del Señor. Ilumínanos, Espíritu Santo, asístenos en la interpretación de este pasaje. La Biblia ha sido escrita bajo tu inspiración, que podamos también interpretarla según el mismo Espíritu, según tu mismo Espíritu. Amén. Entonces, hemos visto que Elías va al monte y escucha al Señor que dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Hay una repetición de esta pregunta, se dice al comienzo y al final. Algunos exégetas dicen que es simplemente una copia, pero ¿por qué no? ¿Por qué se dice lo mismo antes y lo mismo después? Otra interpretación es que esa pregunta ¿qué haces aquí? Es lo que Elías escuchó después de la brisa. Efectivamente está ahí en el versículo 13, ¿qué haces aquí, Elías? Esta voz, ese susurro de Dios. Y está copiada también arriba, en el versículo 9. Sea como sea estos detalles de redacción, lo importante acá es ver en este día de hoy el lado teológico, ¿no? La respuesta de Elías, lo que le ha motivado a caminar hacia el Horeb. Caminar hacia el origen, como decía, de quien Él es. Él es un representante legítimo del espíritu original de Israel. Él es el que adora al Señor y rechaza a Baal. El mismo nombre, Elías, remite al nombre de Dios, ¿no? Yahvé es el Señor. Dios es Yahvé. Dios es el Señor. ¿Y qué le motiva? Le motiva precisamente esa experiencia de soledad. Le motiva esa experiencia de soledad. ¿Y qué ocurre? Es que Elías ya no tiene con quién encontrarse. Elías experimenta el dolor de su pueblo, la amargura de la persecución, experimenta la violencia, la angustia con relación a su futuro. Todo lo que le dicen es amenazante, es ofensivo, es tóxico. Todo lo que Elías escucha en ese momento en su vida le hace daño, no le ayuda a ser lo que él es, porque él sabe quién él es. A diferencia de los demás israelitas que están alienados, que están dedicados a cultos que los sacan de sí, ¿no? Los profetas de Baal eran profetas que tenían ritos muy claramente, se ve en la Biblia, en que se empezaban unos trances, no sabemos si como alucinógenos
pero salían de sí. Elías está en sí. Y esto muchas veces a nosotros nos genera, sabemos, ¿no? Vamos a hablar un poco de psicología acá hoy día. Cuando uno está en sí y está delante de la realidad y se topa con personas que están alienadas y que están en otra vibra, ¿no? Que no están viendo la realidad como la realidad es, uno se siente solo. Y todo lo que le dicen a Elías es amenaza. Todo lo que le dicen va en contra de su identidad. ¿Y tú cuántas voces negativas escuchas? ¿Qué tanto esas voces limitan tu potencial, limitan que tú seas lo que tú eres? ¿Qué tanto esas voces tóxicas te hacen dudar de tu verdadera identidad? Elías sufre esa angustia de no encontrar una voz que reafirme su identidad, que reafirme su propósito de profeta, su misión. Y él busca, ayer hablábamos, busca y encontrarás. Y él va lejos, busca hasta encontrar una respuesta. Va lejos, va hasta el origen de todo, va hasta el lugar donde Moisés se encontró con Dios y ahí se fundó, por decirlo así de una manera clara, el pueblo de Israel bajo la ley de Moisés. Y sin Dios, Elías no lo hacía. Sin Dios no lo hacía. No hubiera podido llegar al Horeb. Caminó, dice, ahí tendríamos que leer un poquito antes los versículos, cuando el ángel lo alimenta con un alimento del cielo, comió y bebió y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches. Es el Señor que nos alimenta, pero antes vamos a hablar de este camino de 40 días y 40 noches, ¿no? El 40 es la expresión de un ciclo, de un proceso, ¿no? Elías vive un proceso y va hasta el Horeb viviendo ese proceso con momentos de luces y tinieblas, quizás. Tengo una persona que suele escuchar acá lo que yo comento en las redes, y en uno de sus comentarios, por eso les digo que ustedes también comenten, porque a veces eso sirve como para dialogar, ¿no? Y esa persona ponía que el 40 para ella representaba, los 40 días, los momentos de luz en la vida. En ese proceso hay momentos de luz, momentos en que el sol brilla, pero también momentos de cansancio, donde el sol nos golpea. Y momentos de noche, que puede ser noche espiritual, momentos de tristeza profunda, de soledad, pero también donde uno puede en esta soledad de la noche encontrarse con Dios, como vamos a ver en un ratito Nicodemo, ¿no? Que se encontraba con Jesús en la noche. Y ese alimento, hoy lo vamos a interpretar como la palabra de Dios, el verbo, que se hizo carne, que se hizo alimento para nosotros. Este alimento de amarga dulzura, como veíamos ayer, ¿no? O sea, ese alimento que uno come y es miel. Y cuando lo degusta es miel, pero cuando lo digiere es amargo. Es la palabra de Dios que te dice, anda, tú tienes que ir a profetizar. Y Elías se ubica en el mismo lugar de Moisés, se tapa el rostro, se mete en la hendidura de la roca, igual que Moisés. Y Dios no se manifiesta ya como se manifestó en Éxodo 19. No se manifiesta Dios en el huracán, en el terremoto, en el fuego, en signos evidentes y expresivos, ¿no? Dios se manifiesta como en el paraíso. Génesis 3, versículo 8. Cuando Adán escuchó los pasos de Dios, Adán y Eva, ¿no? Que caminaba por el jardín a la hora de la brisa, Dios se manifestó en esta brisa suave. En Juan 3.8, Juan capítulo 3, versículo 8, parecido, ¿no? Génesis 3.8, Juan 3.8. Ahí tenemos un paralelo interesante en la numeración, no tiene nada que ver, pero qué coincidencia, ¿no? Génesis 3.8, la brisa de paraíso. Y Juan capítulo 3, versículo 8, Jesús le habla a Nicodemo. El viento sopla donde quiere y oye su rumor. El viento sopla donde quiere y oye su rumor. Esa es la soledad sonora, la soledad en la que uno entra en la presencia de Dios y es capaz de escuchar su susurro. ¿Y tú te detienes a escuchar la brisa sonora en la soledad? Puedes comentar acá, estoy viendo los comentarios. Muchas gracias por estar acá, hay bastante gente. Tú también entras en esa soledad sonora. Tú vives
a las apuradas, en medio de la bulla interior, esas voces limitantes que también tú mismo te repites, y que no puedo, y que no puedo, y que no puedo. Quítate esas voces limitantes, esas no son voces de Dios. Tú puedes. Ah, que yo soy así, que yo soy asá. Que para ti, tú eres lo que las personas ven o tú eres lo que Dios ve. Porque Dios ve en ti un hijo, una hija amado, amada. Eso eres tú. Vive como quien eres. Dios ve en ti luz del mundo, sal de la tierra. Dios ve en ti mucha fuerza, mucho potencial. Y tú puedes. ¿Por qué te repites que no puedo, que yo no soy así, que yo no soy asá? Descubre quién eres en Dios, pero en esa soledad sonora, en esa soledad que solo va a ser fructífera si es que tú logras escuchar el susurro de Dios. Y Él te va a preguntar, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y te va a invitar a pensar en tus propósitos. ¿A qué estás llamado? Quiero terminar antes de contar una pequeña historia final, no se vayan, que ya es casi la hora. Solo quiero saludar a las personas que están acá conmigo hoy día, a Katia, a Walter, a Gabriela, a María Teresa, a Patrick, a Elena, a Marta, a Gaby, a Vicky. Buenos días a todos, también los que están viendo en diferido. Les quiero contar una pequeña historia, pero les quiero decir a los que están viendo también en diferido, que van a ser otras cientos de personas, que compartan esto. Hoy día tuve problemas con la cámara, no sé qué pasó, pero hay que empezar puntuales y nada, acá no hay dificultades técnicas. Lo que importa es que ustedes escuchen la palabra de Dios y juntos meditemos y a ver que comenten también. Ya comenta. ¿Tú cómo vives esta soledad sonora? Y voy a terminar con una breve historia, ¿no? Cierta vez un muchachito estaba lleno de problemas, ya perdió el trabajo, estaba medio perdido en la vida y supo de un hombre sabio, ¿no? Y lo buscó. Y al encontrar, le dijo en alta voz, yo he implorado a Dios para que dijera algo, pero Dios no me respondió. ¿Por qué eso? Y el anciano lo llevó calmo, ¿no? Lo llevó serenamente hasta la sombra de un árbol y los dos se sentaron y el sabio anciano le dijo al muchacho, pero le dijo con una voz tan baja que el muchachito se tuvo que acercar para oírlo. Y el anciano le preguntó, ¿no has entendido? Y el muchachito dijo, no entendí, ¿me puedes repetir? Y el sabio dijo las mismas palabras, pero en un tono, en un volumen aún más bajo, como un cuchicheo. Entonces el muchacho se acercó aún más, se inclinó, casi chocando el oído del anciano, y le pedía que repitiera una vez más. Y el sabio dijo, Dios nos habla siempre, pero para entenderlo necesitamos estar muy cerquita de Él y tener un silencio interior. Ese es el mensaje que quiero quedar hoy día con ustedes, es que todos nosotros queremos escuchar la voz de Dios como una respuesta a nuestros problemas, a nuestros anhelos. Y Él nos habla, pero nos habla con una voz que viene despacita. Y solo la escuchamos si estamos en silencio y muy cerquita de Él. Que la palabra de Dios ilumine tu vida, hermano, hermana. Ha sido un gusto. Gracias por estar acá. Y que tengan un lindo y maravilloso día.